Creo que ya estamos. Sí. Bueno, buenos días. Hoy vamos a dar inicio a nuestra 9ª clase, me parece. Esta clase considero que es muy importante porque más allá de ver algo teórico, que sí vamos a ver, vamos a estar hablando de algo que es muy importante en la comunicación, que es la distinción entre un hecho y una opinión. Esto tiene un objetivo más a largo plazo sobre poder generar un pensamiento propio. Pero primero tenemos que ir poco a poco. Afortunadamente Canvas ya tiene una presentación hecha que ya la estuve revisando y me parece bastante acertada. Hay ciertas cosas que no vamos a profundizar tanto como lo sugiere la presentación, pero va a servirnos de guía. Esta presentación, a diferencia de las demás, yo no puedo ponérselas dentro de la zona de recursos porque no es una presentación que sea mía. Sin embargo, se encuentra en Canvas y la pueden descargar, me parece. De hecho, pueden utilizar la información solo referenciándola correctamente. Voy a darle a compartir, ¿vale? Permítanme. ¿Es esta? No, es esta. En principio ya estamos. Ok. Déjenme, hago un poco de zoom out. Listo. Nada más déjenme revisar algo. Listo, ya estamos. Ok. Vamos a iniciar con hecho u opinión. Esto me hubiera gustado más que estuvieran presentes, pero en este punto yo les preguntaría si saben distinguir entre un hecho y una opinión. Sin embargo, creo que entonces para que este video tampoco sea muy pesado para ustedes, vamos a ir un poco más a grano, y que salga un video bastante fluido. Y vamos a leer. El ser del mexicano, contradictorio y paradójico por naturaleza. Busca constantemente la empatía con los demás. Córdoba 2016. Aquí nos cuestiona, ¿qué crees que sea la afirmación que acabas de leer? Opinión, hecho, investigación, cita, parte de un reportaje, ¿por qué? Ok, vamos a regresar a la frase. El ser mexicano, contradictorio y paradójico por naturaleza, busca constantemente la empatía con los demás. Tenemos muy poca información para saber de qué nos están hablando. Sin embargo, creo que podemos distinguirlo con varios elementos. En primer lugar, esta descripción que nos dan a nosotros los mexicanos es de índole cualitativa. O sea, nos está diciendo características como muy personales, podemos decirlo, que no se pueden medir con números. Quizá podemos definirlo así, no podemos definir por números que nosotros tengamos una empatía hacia los demás, no se puede medir con números. Que sea contradictorio y paradójico tampoco. Sin embargo, sí es una descripción, cualitativa o no cualitativa, es una descripción. Por lo que vemos, el que lo dice es un autor. Claramente esto es una cita, están citándolo, pero lo que está englobado ahí, podemos decir que es una opinión, porque dentro de este pequeño texto
no da ninguna prueba o argumento de lo que dice, solo lo afirma. ¿Esto es malo? No, es una opinión, no es mala. Las opiniones son eso, opiniones. En este caso, esta no está fundamentada. Quizá en el texto de donde lo sacaron sí, pero aquí no está fundamentada. Entonces podemos decir que es una opinión sin argumentos o infundamentada. Aquí puede ser que su texto sí lo sea. Hecho. Es un evento, idea, situación o acontecimiento comprobable. Eso es lo que íbamos a llegar. La opinión, bueno, no vamos a adelantarnos, vamos a ir con hecho. Comprobable. ¿A qué se refiere con comprobable? Que no solo depende de quién lo diga, cómo lo diga, y qué institución lo diga. Es algo que cualquier persona, en principio, puede comprobarlo con datos que pueden ser verificados. Se expone de una manera objetiva. ¿A qué se refiere con objetiva? Que no vas a leer cosas personales del autor. Lo que se lea va a ser de carácter objetivo porque no se va a meter de su propia sopa, no va a meter su opinión. Ejemplo, está lloviendo. Puedes salir a la calle y verificarlo. Sí, exactamente. Eso es importante. Los hechos y opiniones no solo son utilizados en textos grandes o para explicar algo en concreto, realmente lo utilizamos en la vida diaria. Hay cosas que decimos que pueden ser comprobadas que son hechos y otras que son opiniones. Hay que saberlas distinguir solamente. Menciona dos hechos. Ok, por ejemplo, el día de hoy en Puebla está amaneció nublado. Puedo decir que el día de hoy en Puebla amaneció nublado. ¿Cómo puedo comprobarlo? Saliendo a la calle y viendo que efectivamente está chispeando incluso. ¿Cómo podría comprobarlo cuando ya no esté así? Pues buscando cómo fue el clima durante ese tiempo. ¿Qué otro hecho puedo decir? Un hecho es que hoy a las 10:16 de la tarde, de la mañana, se está dando una asesoría. ¿Cómo lo compruebo? Metiéndome a la asesoría y viendo que efectivamente está ocurriendo. Permítame. Una disculpa, es que me quería sonar la nariz y pues no quería que me vieran. Ok. La opinión, vamos a leer qué es. Es la opinión que emite una persona sobre un tema o situación o acontecimiento. Puede ser subjetiva. Eso es muy importante de señalar.
una opinión, no por ser opinión, tiene que ser subjetiva. También puede tener de carácter objetivo. ¿Y eso cómo lo logramos? A través de argumentos. Pero bueno, permítanme. Una disculpa de verdad. Pero bueno, sí. Un juicio de valor que no puede ser comprobado lógicamente. ¿A qué se refiere con juicio de valor? Pues básicamente es un sinónimo de opinión. Un juicio de valor es algo que, por ejemplo, si yo afirmo que las personas que viven en cierta zona de mi estado son más agresivas, eso es un juicio de valor, porque estoy dando por hecho algo que viene desde mí, algo que viene desde mi perspectiva. Estoy dando un juicio de lo que vale cierta cosa, ¿ok? No puede ser comprobado lógicamente. Tienes posibilidades de ser verdadero o falso, eso también es muy importante. Que una opinión sea una opinión no significa que pueda ser automáticamente falsa, no, una opinión puede ser más probable que otra. Eso es un poco más quizá filosófico en cuestión de opiniones probables, porque exactamente no es lo mismo una opinión con argumentos que una opinión nada más dada al aire. Vamos a seguir. ¿Cuál crees que podría ser una opinión? ¿Por qué? Pues una opinión que eso lo tenemos cualquier persona es, por ejemplo, creo que el agua de horchata es mejor que de Jamaica, por ejemplo. Eso es una opinión. No puede ser comprobado específicamente eso, porque mejor es muy ambiguo. ¿Mejor en qué? ¿Mejor en sabor? Pues depende, porque hay muchas personas que les gusta más de Jamaica. Mejor en beneficios, pues también depende. ¿De beneficios en qué? ¿Qué tipo de agua también? Entonces, eso es un juicio de valor, porque estoy dándole más valor a una cosa que otra, solamente desde mi perspectiva. En este caso vamos a hablar de inferencias. Es la acción de deducir, de llegar a alguna conclusión o probabilidad debido a los hechos o parámetros que suceden previamente. Es una interpretación lógica que surge del contenido del texto. Es una suposición fundamentada. Básicamente, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, una inferencia muy simple es que tengo una mesa que está inclinada, pongo una pelotita arriba y veo que empieza a rodar hacia abajo. La regreso y vuelve a rodar. La regreso y vuelve a rodar. Yo infiero que es porque al estar inclinado hay una fuerza que se ejerce para que baje. Eso es una inferencia. Que a partir de algo que se observa, se escucha o se sabe, se construye conocimiento y se construye un hecho probable, porque puede estar equivocado. Por ejemplo, ¿qué podemos usar como de inferencia? Por ejemplo, una inferencia equivocada podría ser, yo veo que en el supermercado compran
sal rosa, siempre. Y veo que toda la gente que me rodea compra sal rosa y por lo tanto empiezo a creer que es mejor y entonces empiezo a afirmar que, porque infiero que muchas personas están comprando sal rosa, aunque es más cara y dejan de lado otras versiones de la sal, infiero que es mejor. Sin embargo, esto no es cierto en este caso. La sal rosa no es mejor en cuestiones químicas o de salud que cualquier otro tipo de sal. Esa es una inferencia equivocada. Las inferencias también pueden ser verdaderas o no, pero una inferencia no es un hecho, una opinión, es algo que es como un proceso, es como si sumaras. Tienes un hecho, tienes otro hecho, y a partir de eso infieres algo que los conecta. Si veo que mi mamá me está hablando con un tono más fuerte, que está quizá manoteando, infiero que está enojada, por ejemplo. Esa es una inferencia que a partir de hechos e incluso si opiniones, infiero que algo es, infiero otro hecho. Eso es una inferencia. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí vemos 3 fotos. En la primera hay un gatito que está como tirado en el suelo, con una expresión como un poco triste, enojada. En la segunda tenemos a un perrito que está feliz, sentado, con la mirada hacia arriba. Y en la tercera tenemos de nuevo cuenta otro gato que está enojado, viendo hacia abajo, con una expresión un poco quizá agresiva. ¿Qué infiero aquí? De manera simple, que los gatos son más enojones o tristes que los perros, y los perros por lo tanto son más felices. Eso es una inferencia, que es lo que estoy observando. Que sea real o no, pues ya es otra cosa, pero en ese caso es una inferencia. Vamos a resumir todo lo que acabamos de leer. Tenemos que el hecho siempre utiliza el lenguaje objetivo y puede ser probado. La opinión utiliza el lenguaje subjetivo y no podemos afirmar si es verdadero o falso. Sí puede ser verdadero o falso, pero en ese momento no podemos afirmarlo. ¿Cómo encontrar los hechos y opiniones? Bueno, esto es una objetividad, vamos a saltarlo. Ok, ¿a dónde vamos con todo esto? ¿Cuál es la utilidad de esto? Que siempre me gusta mucho en las clases en las que estamos hablarlo de ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué nos es útil? Bueno, los hechos son muy útiles a la hora de construir nuevo conocimiento, porque los hechos, en principio, es algo que no depende de la persona que lo diga. Cualquier persona que te hable de un hecho te lo va a hablar de la misma manera. Si habla objetivamente, si habla subjetivamente, pues no. Esto sirve mucho para informar e instruir. ¿Instruir en qué manera? Pues enseñar algo. Informar muchas veces las noticias es la gran pelea que los periodistas, valga la redundancia, meten mucho siempre de su sopa, meten sus opiniones o siempre meten agendas políticas acerca de un hecho. Muchas veces en un periódico, en un noticiero, los hechos no son narrados de manera objetiva, son narradas de manera subjetiva. Siempre se meten juicios de valor, que si estuvo mal o bien, podemos definir quizá un juicio de valor en eso, que si algo está bien o mal, sin fundamento. Eso es un juicio de valor. O puede ser fundamentado, pero el hecho de darles una carga de esto está bien y esto está mal, ya es suficiente para decir que es un juicio de valor. Muchas veces por eso se les llama que algunos periódicos son más objetivos y otros más subjetivos, que otros tienen agendas políticas y personales y otras no. Ese es el gran problema con lo que tenemos a la hora de narrar hechos, que es a veces muy difícil que nos desprendamos de lo que nos hace sentir y lo que realmente pasó. Esto tiene dos lados, que es la persuasión
negativa y positiva. Muchas veces no es malo tener hechos en donde nosotros metamos nuestra opinión, porque necesitamos contrastar. Si tenemos, veámoslo de manera más grande, si nosotros somos lectores y tenemos dos periódicos en la que uno nos pintan un hecho de manera negativa y de otro de positiva, ambos nos van a intentar persuadir de estar de su lado. ¿Cómo nos van a intentar persuadir? Con el lenguaje que utilicen, diciendo que esto fue terrible, que es imperdonable, por ejemplo, y del otro lado es que tenemos que entender lo que pasó, que muchas veces lo que pasa no es lo que vemos. Entonces, a partir de eso, de esas persuasiones, podemos construir una opinión más fundamentada propia. No solo de dos. Lo ideal es tener muchos medios en los que se nos digan opiniones y hechos de manera diferente a la hora de construir más conocimiento. La persuasión muchas veces utiliza el lenguaje subjetivo. ¿Por qué? Porque busca aterrizar en un lenguaje más personal al lector. Te busca hacer sentir. Y la mejor manera de que te haga sentir algo es hablándote más personalmente. Además, también tenemos que es entretener. Muchas veces las opiniones nos sirven para entretener. No sé si ustedes vean, pero yo veo muchas opiniones de películas de gente en internet, en YouTube, por ejemplo, que sus opiniones son eso, opiniones, no son hechos. Pero gracias a sus opiniones yo puedo formarme una opinión propia y eso me es entretenido ver cómo yo no veía este punto o quizá tiene razón y no lo veía y solo estoy neceando, por ejemplo. Y pues básicamente hemos terminado el tema. Realmente creo que el objetivo se logró en que no fuera una sesión muy larga, pero que sí entendiéramos esto importante. Esto es una sesión bastante corta, pero no por el contenido. El contenido creo que es bastante importante y lo vamos a seguir utilizando a lo largo pues, de lo que sigamos viendo. Yo les agradezco mucho por haberse conectado. Les pido que si ven esta asesoría y necesitan una asesoría personalizada, por favor me lo hagan saber, es muy importante. Ya estamos me parece que en el quinto módulo, y es importante que en este punto hayan quedado las cosas claras. Y si no es así, no hay problema, solo háganmelo saber. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Voy a darle de parar.